Buenos días, buenas tardes o buenas noches, allá donde estéis. Bienvenidos al videoblog de The Kung Fu Club. Aquí hoy con uno de mis grandes amigos, don José Aguilar. Bienvenido a mi casa, que es tu casa. Muchas gracias. Y bueno, vamos a hablar de cosas bastante interesantes. ¿Por qué invito a Pepe? Aparte de porque es mi amigo y porque me apetece estar con él. Porque es una persona que tiene grandes conocimientos y una gran experiencia en muchas cosas. Es lo que hoy en día es un artista multitask, ¿no? Bueno, pues Pepe es una persona que sabe mucho y de muchas cosas. Y me parece que, al igual que con Pedro García, son personas que tienen una larga experiencia, tienen mucho conocimiento y pueden aportar eso que llamamos contenido de valor. En este, que es un blog, un videoblog, que en principio era para puros practicantes de Wing Chun, que luego hemos hecho extensivo a practicantes de artes marciales más tradicionales, pero que son bienvenidas cualquier persona que practique deportes de combate o incluso disciplinas afines. Creo que lo que vamos a hablar hoy va a ser de gran interés porque, bueno, Pepe es una persona que lleva muchos años vinculado a las artes marciales, al entrenamiento físico, al entrenamiento mental, a estudiar, muy importante el tema de estudiar, y bueno, vamos a hablar sobre muchos puntos de eso. Muchas gracias, Pepe. Gracias a ti. Bueno, Pepe, yo quiero hablar de muchas cosas. Además quiero hacerlo como siempre. Pepe es mi entrenador, aparte de mi amigo. Me entrena, me asiste, me ayuda, me enseña muchísimas cosas. Y me gustaría que esta charla fuera como lo que hacemos normalmente, entrenando, que hablamos de un montón de cosas random, ¿no? Que se dice ahora en la juventud, dice random, ¿no? Nos pasamos de un tema a otro porque, bueno, los que siguen mi canal y siguen mis formaciones saben de la importancia que para mí tiene la práctica de artes marciales de una manera holística, que une diferentes aspectos que aparentemente en principio no tienen mucho que ver. Las artes marciales, la filosofía, la psicología, el entrenamiento físico, la historia, y bueno, yo creo que así es más divertido, ¿no? Entonces, Pepe es una persona que quiero que nos hable un poco de cómo fueron sus comienzos en las artes marciales, porque lleva un montón de años y vinculado a los sistemas tradicionales del sur de China en principio, pero su formación le ha dado una visión absolutamente actual. Y bueno, Pepe, cuéntanos, empezaste con el Hunggar, con el Tai Chi. Bueno, sí, empecé como niño buscando lo que se podía, porque entonces, pues eso, en los finales de los 70, principios de los 80, había muy poquita oferta, muy poquita, y además muy poquitos medios económicos, al menos yo. Otros quizás sí los tenían, pero yo no tenía muchos recursos, sigo sin tener muchos recursos, pero algo mejor que entonces sí que voy. Sí. Y bueno, pues empecé, pues como todos, buscando lo que se podía encontrar. Encontré algo de judo, siendo muy niño, empecé con unos 8 años o así, algo de judo, algo de karate, después el taekwondo también entró, pero vamos, yo estaba pues influenciado por películas, evidentemente, muy enamorado del Kung Fu, pero no había manera de encontrar nada. Las primeras clases que llevaban ese nombre en Murcia, pues no, digamos que no satisfacían la parte que a mí me podía interesar. A lo mejor no era ni Kung Fu. Claro, por eso, que en aquella época aparecían estilos raros que no sabía de dónde aparecían y bueno, no llegaba. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de irme a Barcelona e iniciar en el Instituto de Wushu, aunque ya había probado algo de Choi Li Fat, que sí, en Murcia fue el estilo que yo considero más serio por entonces, con una línea muy buena de Gaspar. Pero, bueno, a mí tampoco era el que más me interesaba. Y bueno, tenía muchas ganas de viajar y conocer el Instituto de Wushu. Allí fui, me abrieron las puertas y pude entrar al Hunggar, que digamos era el estilo, sí, que tú querías, que más o menos estaba dentro de lo que yo andaba buscando, o eso es lo que yo creía. Sí. Luego, pues, el tipo de entrenamiento, se fueron añadiendo pues la práctica del Wushu moderno, que entró unos años después. Y bueno, allí había la posibilidad de conocer otros estilos como el Tai Chi, como el Wing Chun, y ahí aproximarme y tener una visión muy, muy abierta hacia tanto esos estilos como otras artes marciales que entonces en Barcelona empezaban a coger mucha fuerza y que llegaban como novedad, como el Muay Thai, sí. Kickboxing. Entonces, bueno, mucho intercambio, mucho contacto
con otros practicantes, que fue lo que hizo que en aquella época, que era bastante intensa, el aprendizaje era muy intenso porque lo tomabas como una parte de tu vida, pues era muy importante. Y la verdad es que recuerdo siempre esa época muy interesante. Es que has tocado dos temas que son importantes, ¿no? Hoy en día, para muchos de los que nos siguen, quizás esto suene como en la prehistoria, pero no hace tantísimo tiempo, estamos hablando de hace 35, 40 años, no era tan fácil encontrar una escuela de artes marciales, y aparte una escuela de artes marciales de algo muy concreto, ¿no? Cuando en España irrumpió, imagino que como en otros países de Latinoamérica, pues empezó el judo, el karate, el taekwondo, y el kung fu que venía al final era una amalgama de cosas que la mayoría de la gente se inventaba o aprendía en un libro. Eran muy pocos los profesores que podían de verdad ofrecerte un estilo de boxeo chino. Y luego lo que ha dicho Pepe, que es muy importante, que entonces tampoco teníamos tantos medios. O sea, tú le decías a tu padre o a tu madre que te ibas a gastar tu sueldo del verano, del trabajo, para ir a aprender kung fu a Barcelona, y te dices, tú has perdido la cabeza. Sí. O sea, porque además así no era como ahora, ¿no? Que te coges un avión y luego la figura del Instituto de Wushu Barcelona, que fue de verdad, yo me parece que nunca se ha remarcado lo importante y lo trascendente que ha sido esa escuela de Kung Fu, que ha sido pionera en España. Sí, sí. No sé si seguirá funcionando, imagino. Sigue funcionando, la dirige, ¿cómo se llama? Que vino de Brasil en su momento. Le he conocido a él. Sí, y bien, sigue funcionando, tiene una práctica todavía continua y sigue además en el mismo sitio, en el Carrer de Mallorca. En aquel momento organizó la mayoría de los seminarios, de los cursos que venían de Kung Fu en España. Muy seria, y además aunaba maestros de distintos estilos, con un enfoque de compartir, un enfoque de aprender. Sí. Pensando en que cada alumno necesitaba cosas. Entonces decíamos que por tus características físicas, aunque te gusten los estilos del sur, te conviene aprender estilos del norte. Y aunque no lo podías ver en ese momento, después yo agradecí mucho que me obligaran, por así decirlo, a aprender Chanchuan, a tener una visión más abierta, a introducirme en el Tai Chi y a quitar pues todos los estereotipos que tienes sobre esos estilos, porque cuando te pones a practicar, de verdad los conoces, y te das cuenta que la mayoría de ideas preconcebidas que tienes no se ajustan a la realidad y que todos te aportan y hacen que el Kung Fu que tú quieres sea mejor. Absolutamente. ¿Y cómo llegaste al Wing Chun? ¿O por qué llegaste al Wing Chun? Pues mira, estuve lesionado un tiempo y bueno, pues la práctica, digamos, más intensa de la parte de Wushu moderna y de Hung Gar también de formas más duras, de posiciones más bajas y la rodilla me tuvo un tiempo sin poder entrenar, y cuando quise volver dije, bueno, antes de ponerme de nuevo a hacer algunas acrobacias y algunos saltos, voy primero a andar bien. Sí. Entonces dije, pues el Wing Chun yo ya he tenido contacto tanto en el Instituto de Wushu algo, pero sobre todo también en un curso que me gustó mucho en Madrid, que yo creo que fue el pionero incluso a la llegada de Sifu Víctor, que lo impartió Sifunino Bernardo en Madrid, y que en un fin de semana mostró todo el estilo. O sea, enseñó las tres formas, enseñó Chisao, mostró, y entrenamos todo, y las armas, o sea, todo, absolutamente todo, y el muñeco de madera. O sea, como diciendo, no hay misterios, lo que hay es entrenamiento serio y práctica seria. Y bueno, tenía muy buen sentido. Además recuerdo de un gran amigo y practicante de la época que me decía, en el Wing Chun tiene todo lo que quieres de cualquier estilo de Kung Fu, aunque lo veas con movimientos quizás más cerrados, más cortos, pero al final cualquier otro movimiento que puedas ver en cualquier estilo, como Chule Fa, como Hung Gar, al final siempre tienes casi un equivalente en el que lo vas a tener, con lo cual es una manera de volver. Y bueno, me llamaba mucho la atención, evidentemente, la figura de Víctor, y bueno, y también la imagen que tenía la organización del Wing Chun en Levante, contigo, también era bastante buena desde fuera, daba una imagen de seriedad importante. Entonces dije, bueno, voy a probar, a ver qué tal, y si me interesa, pues por lo menos me pongo activo y ya vuelvo al entrenamiento un poquito más fuerte. El problema es que me quedé enganchado y ahí estuve muchísimos años, y muy feliz. A mí me interesa mucho tu visión, porque no es tampoco no es muy común
la visión de un practicante de Wing Chun y de Hung Gar. Generalmente son dos estilos que han permanecido de forma casi caminando en paralelo o como antagonistas en muchos casos. Entonces, una persona que ha practicado Hung Gar y Wing Chun, como por ejemplo el doctor Leung Yan, que también practicó Hung Gar y Wing Chun, me interesa mucho. ¿Por qué o qué es para ti el punto más fuerte del Hung Gar, del Wing Chun también, si quieres hablar sobre el punto más débil de ambos, sobre los puntos en común, si están tan lejanos, si están tan cercanos? ¿Qué te parece a ti? Porque yo, por ejemplo, el Hung Gar lo conozco desde el punto de vista de un observador externo, no lo conozco en profundidad. A mí particularmente, quiero decir, mucho más allá de la imagen que pueda tener la gente, porque claro, el problema es que muchas veces cuando la gente ve vídeos, pues ve posiciones bajas o movimientos a lo mejor respiratorios, que de pronto pueden decir, bueno, ¿y esto para qué sirve? Que siempre es la maldita pregunta que cuando la escuchas a alguien le miras y dices, evidentemente no sabes nada de artes marciales. Claro, pero es lo que te he explicado antes, a nivel técnico, la riqueza técnica sí que evidentemente Hung Gar es un estilo muy amplio, muy amplio, realmente conocer todo el sistema, pues una locura, porque además con las distintas familias, las distintas versiones que han ido surgiendo, pues no es tan fácil, son muchas formas, son muchos bajes técnicos, mucho drill, mucho trabajo muy serio, pero es muy amplio, y además con todos los trabajos de tantas armas, pues ya no quiero contar nada. Entonces, bueno, pero cuando te pones a sintetizar en qué se basa, o sea, cómo te mueves, sí que, digamos que la gran diferencia, más allá de la técnica, que ya digo que si te pones a verlos, al final siempre tienes el equivalente. Te pones a trabajar todos los movimientos de grulla y te encuentras que tienes todos los movimientos de Wing Chun en distintas formas. Te pones a trabajar, o sea, todo absolutamente, pero es que te pones a los ataques de leopardo y tienes el puño en cadena. O sea, hay muchas técnicas que son, ya digo, enseguida encuentras el equivalente. La gran diferencia real, aparte de cómo se entrena y cómo se enseña, evidentemente que sí que cada uno tiene su propia, digamos, idiosincrasia, pero la gran diferencia radica en lo que la gente no suele prestar atención a los estilos, y muchos de ellos quizá ni son conscientes de ello. La gran diferencia la marca la estrategia. El Hung Gar es un estilo creado para la batalla, el Wing Chun es un estilo creado para la pelea, 1 a 1. Sí. Bueno, entonces, claro, en Hung Gar la estrategia principal es un golpe, un muerto, porque en una batalla en la que yo entro y hay delante otros 80 personas y entramos aquí otras 40, no puedo entretenerme en controlar a la persona o centrarme en una, porque me están matando por el lado o por detrás. Entonces entras con un golpe súper contundente, te centras en otro, y tienen que ser muy poderosos, tienen que ser técnicas muy poderosas y muy rápidas. De ahí el Wing Chun, sin embargo, se enfoca en cómo me centro con una sola persona, me puedo prestar la atención a ese enfoque. La estrategia principal realmente es la de una vez que llegas a la distancia, y marcando las diferentes escuelas, una vez que llegas a la distancia, sin embargo, no te centras en un golpe súper poderoso, sino un ataque continuo. Correcto. Hasta que desaparece la amenaza. Y esa es la estrategia principal, ataque continuo hasta que desaparezca la amenaza. Evidentemente, ¿cómo llegas ahí? Bueno, algunas escuelas pueden plantear un tipo de tácticas o otras, pero tu estrategia principal es un ataque continuo mientras desaparezca. Sí, yo cuando después de mucho tiempo, y sobre todo especialmente de viajar a China a menudo, me di cuenta de que en realidad, ese es mi punto de vista, como he dicho, que siempre me representa solo a mí, ¿no? Es solo mi punto de vista, ¿no? Que el Wing Chun al final era una síntesis, una simplificación, por supuesto de varios estilos, pero fundamentalmente del Hung Gar, ¿no? Entonces mucha gente de Wing Chun dice que no, que el Hung Gar es el antagonista. Yo soy, como dices tú, lo veo muy relacionado, o sea, ver las técnicas de forma muy clara. Cuando ves una forma de Hung Gar, ahora que estuve en Fosan y estuve viendo varias exhibiciones de Hung Gar, dices, es que nosotros venimos de ahí, o sea, es nuestro padre, absolutamente, como consecuencia o sin ella, ¿no? Pero que viene de ahí con total seguridad. Entonces, bueno, por eso me interesaba mucho ese punto de vista sobre el Hung Gar y el Wing Chun. ¿Cómo ves la actualidad del Hung Gar y del Wing Chun? Como sistemas tradicionales, ya sabes que esto sigue una serie que se llama Me duele el Wing Chun, en el cual yo empecé a decir las cosas que me ponen malo, que me ponen de verdad triste de cómo va a acabar el sistema. Luego Pedro dice, ya, pero no vale con eso, hay que además aportar soluciones. Estoy de acuerdo,
pero para eso primero hay que determinar de dónde venimos, dónde estamos y dónde vamos, cuál es nuestro futuro, ¿no? Para poner soluciones o para marcar un plan de mejora, primero tienes que hacer un análisis real de cuál es la situación, cuáles son tus recursos, cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son tus puntos débiles. Correcto. De lo contrario, no estableces un plan de solución basado en un análisis correcto. Eso se hace en cualquier empresa y se hace a nivel de desarrollo personal, a nivel de entrenamiento, para todo realmente funciona así. Entonces aquí es lo mismo, hay que analizar cuáles son los puntos fuertes, cuáles son los puntos débiles y en base a eso, pues cuáles son tanto las debilidades que te puedes encontrar en tu desarrollo como las oportunidades. Entonces es interesante. Actualmente, más que la situación de estos dos estilos, porque el Wing Chun sí que Hung ha tenido, digamos, siempre una evolución estable, más o menos estable, más o menos en los círculos de enseñanza tradicional, de artes marciales chinas, y al igual que ocurre con los estilos de karate más tradicionales, como Goju-Ryu o demás, pues digamos que su evolución es más o menos estable y se mantiene. No ha sufrido el boom que sufrió el Wing Chun. Claro, Entonces el Wing Chun, sin embargo, tuvo una explosión a nivel internacional grandísima, que tuvo de bueno que acercó el Wing Chun a mucha gente. También le ocurrió en su momento al Tai Chi. Algo similar. Sí, muy similar. Pero ¿qué ocurre cuando crece tan desmesurado algo? Que si no existe un control claro sobre la calidad y sobre cómo se desarrolla, el crecimiento al final es el que te ahoga y el que te mata. Totalmente. Porque baja la calidad y comienzan de pronto a surgir visiones de personas a lo mejor sin la suficiente experiencia como para poder crear de pronto una alternativa o un análisis serio de lo propio que está haciendo. Entonces, el problema principal del Wing Chun ahora mismo es que le toca volver a recogerse y volver a encontrar la esencia de esto es lo que somos y nosotros servimos para esto, no para todo. Claro, servimos para esto, por lo mismo que... Y yo voy a darle servicio a la gente que quiere esto. Lo querrá para diferentes... objetivos, bien, pero sabes a lo que vas. Totalmente. Entonces, si alguien llega a Wing Chun diciendo yo quiero Wing Chun porque me gusta el boxeo, dice, pues quizás no sea lo más inteligente. Otra cosa es que diga, no, yo hago boxeo y quiero mejorar mi distancia corta, mi clinch, porque he visto cosas que me pueden interesar de aquí. Vale, eso es otra cosa. El Pedro hablaba el otro día de eso, también exactamente lo mismo que tú, ¿no? Que quizás el futuro de las artes marciales tradicionales, ya no hablando solo de Wing Chun, iba por ahí, ¿no? De que igual hoy en día, como están tan de moda y de forma tan grande creciendo las artes marciales mixtas, los deportes de combate, llegará un deportista que dirá, oye, yo quiero mejorar este aspecto. ¿Quién me lo puede ofrecer? Pues mira, el Hung o el Wing Chun. Otra cosa es con la visión tradicional que tienen esos estilos, especialmente el Hung, pero también el Wing Chun. En China es muy tradicional, que alguien quiera enseñarle a un deportista de MMA, porque luego está el tema del sectarismo, de etcétera. Bueno, claro. Pues no te enseño porque esto es para mi familia, ¿no? Bueno, para mí las artes marciales, al igual que cualquier disciplina o pero ya no deportiva, sino de cualquier disciplina de conocimiento, todo realmente no dejan de ser herramientas. Totalmente. Es posible que tú necesites una herramienta al 100% para lo que se ha diseñado, o es posible que la necesites para algo muy específico, concreto. Entonces, hacerle honor al conocimiento que tú tienes es compartirlo, pero darle a cada uno realmente lo que va a necesitar. Si tú necesitas realmente solo un apartado concreto, bueno, pues si tú del destornillador solo necesitas apretar y desapretar, pues genial. Quizá otra persona además lo vaya a utilizar para clavar algo. Bueno, perfecto. Si lo necesitas, lo que es una pena es no aprovechar una herramienta a la que hay que quitarle también un poco... O sea, hay que tener un respeto mucho mayor del que se le tiene, pero también hay que quitar ciertos velos que le ponemos a la formación, que no tiene sentido y que desde luego no honra tampoco al estilo. Claro. Totalmente. No honra para nada al estilo. Eso enlaza mucho también con el tema de los egos y el tema de las creencias y todo lo que vamos adquiriendo, porque vamos copiando patrones anteriores, ¿no? Y bueno, tú en eso eres de verdad un gran estudioso, ¿no? Pepe empezó a estudiar el tema de psicología, coaching deportivo, ya él trabaja, por eso digo que es una persona con tanto background y tan diferente, porque igual que hablamos de Hungar, ahora él lleva el coaching deportivo de varios equipos de baloncesto, de deportistas que compiten a nivel profesional
Entonces, claro, esa mezcla es muy interesante, ¿no? Porque podríamos hablar desde muchos aspectos, ¿no? Pero a mí el aspecto del entrenamiento mental, yo quizás simplifico mucho eso de entrenamiento mental porque no es tan sencillo, pero Pepe nos puede dar muchas ideas al respecto. Tanto para personas que compiten a nivel profesional, bien sea en baloncesto, bien sea en lucha, que por ejemplo es lo que más me interesa a mí, el tema de la lucha, pero y también las personas que no compiten, cómo mantienen, por ejemplo, la motivación mediante la práctica de un estilo tradicional que no tiene competición, que no siempre es tan fácil. Claro, pero claro, ahí eso es fundamental. El problema en las artes marciales y en otros deportes y en otras disciplinas, actividades, por no calificarlo de deporte, en otras actividades físicas, en cualquier tipo de actividad, al final el tema fundamental es ¿para qué? O sea, no vas a nunca encontrar la motivación si no sabes para qué quieres entrenar o para qué quieres hacer eso. Y la mayoría de veces nos olvidamos de los para qué. Y yo siempre es la primera pregunta que le hago a la gente cuando alguien me dice, quiero entrenar contigo, y digo, ¿para qué? O sea, ¿qué quieres? Pues sí. ¿Qué quieres conseguir? Y en base a la imagen que tú te quieres proyectar, yo puedo pensar de qué manera te puedo ayudar. En todos los sentidos, a nivel entrenamiento físico, a nivel entrenamiento mental, o a nivel enseñanza de cualquier actividad. Y esa parte es fundamental. Y en las artes marciales el problema es que, como ya digo, como en otras muchas disciplinas, damos por supuesto que hay ciertas cosas que se cogen solamente con la práctica. Entonces, no. Las artes marciales te proveen de valores y forjan el carácter. Y, ¿cómo? O sea, ¿cómo cambia mi personalidad? No, con la propia práctica. Y tú dices, hombre, sí. Típica frase hecha. Sí. Y sí, y es cierto, o sea, realmente con la práctica todas estas cositas van llegando. El problema es que cuando tú no haces un entrenamiento consciente ni planificado, los beneficios que obtienes son menores que la persona que sí lo planifica y pone la atención en mejorar eso. Entonces, si de verdad queremos que las artes marciales tradicionales den todo el rendimiento que pueden dar, tenemos que ser conscientes de qué es lo que podemos dar y cómo dárselo a la gente. Entonces, las artes marciales te pueden dar un trabajo a nivel valores increíble, yo creo que por encima de cualquier otra disciplina, porque tiene todos los valores que tiene el deporte, los tiene. Sí. Porque aunque algunos no lo quieran reconocer, tiene en común con toda la práctica deportiva. Entonces, todos esos valores deportivos los tiene, pero es que además tiene unos otros valores más arraigados tanto a la filosofía oriental de la que surgen, las filosofías orientales de las que surgen, y luego tiene toda la parte, y por algo se le llama arte, del desarrollo personal. Si no lo tiene, al final tú estás haciendo una disciplina marcial, no un arte marcial. Si no hay un desarrollo personal, si la persona no crece a nivel mental, a nivel expectativa de vida, pues entonces no es un arte marcial. ¿Por qué le vamos a llamar arte marcial? Correcto. Ojo, que no es desprestigiar cuando tú a alguien dices un deporte marcial, si es que es perfecto, un deporte de lucha tiene, hay mucha pero gente, no tiene el objetivo de crecimiento personal o de expresión personal que tiene el arte. Hay mucha gente que se opone al término ese bueno, que practican artes marciales, ¿no? Te dicen, no, nosotros no practicamos deportes, practicamos un arte marcial. Para mí, personalmente, todos hoy en día son deportes de combate, porque el enfoque que le damos hoy en día no va a ser marcial, afortunadamente no es marcial. Entonces, para mí, aunque muchos me discuten eso, para mí todos son deportes de combate. Y yo, en mi fase de enseñanza y de transmisión, utilizo muchas de las ideas que he aprendido de Pepe, de verdad. Yo siempre lo digo, no son mías. Le tengo en mente y citándolo constantemente, ¿no? Varias cosas que tienen mucho que ver con lo que le está explicando, ¿no? Una es la frase del año: sin reto no hay entrenamiento. Sí. Vale. Y la segunda cosa, que es la primera persona que yo escuché hablar de la diferencia entre habilidades y destrezas y conocimientos técnicos, ¿no? Y esa división en la forma de entrenar, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco de toda esta historia que, bueno, yo te llevo escuchando toda la vida, pero sí, mucha bueno, gente pero ahí es que hubo, o sea, realmente me decías que bueno, yo tengo intereses en muchas cosas. Y durante mi vida sí que me he dedicado a aprender de muchas cosas y algunas que decían, ¿cómo es posible que te interese esto cuando haces esto? Decían, pues no, yo no lo sé, pero sé cómo me divierte y me apetece, yo aprendo de esto y practico de esto y hago también de esto. Y cosas de lo más serio de filosofía o la parte de psicología a la parte más, digamos,
más lúdica, vale, pero todo eran puntos de interés. Recuerdo que hubo un año especial en el que de pronto empecé a darme cuenta que todas esas cosas que parecían inconexas, realmente todas tenían sentido y todas cobraban de pronto unión en muchas cosas. Y claro, yo ahora cuando trabajo psicología deportiva con equipos o con personas, de pronto te das cuenta que estás utilizando tanto eso como al final todas las cosas que has podido ir aprendiendo es lo que te dan herramientas muy interesantes para trabajar. Y ahí, ¿qué ocurrió? Pues que hubo el problema en la enseñanza de las artes marciales y del entrenamiento. Esto me parece súper interesante lo que voy a explicar ahora. El tema del entrenamiento en artes marciales, pues íbamos todos en automático. Yo he aprendido así, yo enseño así. Lo que cambia es mi carácter. Tendré más mala leche, menos mala leche, me gustará pegarle más a los alumnos sin sentido o menos, en función de cómo es el carácter personal de cada uno, que es curioso que no se haya forjado practicando un estilo y sean todos robots. Sí. Íbamos todos en automático y era muy cómodo. Y de pronto empiezas a pensar, a ver, con todo lo que se está investigando, que afortunadamente hay mucha investigación científica en cómo enseñar los patrones motores, cómo enseñar habilidades físicas, cómo entrenar. O sea, hay mucha investigación. Decía, en las artes marciales estamos al margen, o sea, seguimos haciendo lo mismo, seguimos haciendo los abdominales igual que se hacían en los 80, seguimos haciendo el mismo tipo de calentamiento, seguimos entendiendo la clase exactamente igual. Y eso no es respetar la tradición. Respetar la tradición es respetar los objetivos de la enseñanza de la tradición. Entonces, y evidentemente si tú no mejoras eso con las herramientas que hoy tenemos, pues yo consideraba que era traicionar al final lo que Totalmente de acuerdo, sí. Y sobre todo porque no conseguías en el mismo tiempo los mismos resultados con la gente que quería y contigo y sobre todo conmigo mismo, con el primero que me interesaba. Entonces, claro, de pronto pues te das cuenta que toda la enseñanza de pronto empieza a girar en torno a los contenidos, a las habilidades y destrezas y después al uso, o sea, la aplicación realmente que tienes. Entonces, cuando de pronto empieza a decir, claro, hay muchas cosas que enseñamos que son información pura, es el conocimiento, digamos, más informativo. Para convertirlo en conocimiento aplicado, necesitamos trabajar muchas veces esas habilidades. Y entonces te tienes que centrar ¿qué necesito? O sea, ¿qué necesito para...? El problema es que nos ponemos y enseñamos un puño en cadena, ¿vale? Estupendo, magnífico. Venga, puño en cadena. Y ya te saldrá bien. Sí. Ya te saldrá bien porque yo veo que tú tiras de tus puños y tu estructura no va contigo. No, pero es que todavía no sabes hacer el paso. Venga, pues tú sigue y ya te saldrá. Cuando llegues al nivel 2 o al nivel 3, pues ya te saldrá. Día. Y sí, claro. Hay algunos que sí. Claro que con el tiempo va mejorando, sobre todo si hay un buen profesor detrás que se preocupa en corregir y demás. Pero el problema es que al final dices, ya, pero es que tú tienes que enseñar a la persona a cómo alinear, tienes que también comprobar si esa persona tiene un problema estructural en el que a lo mejor pues tiene una anteversión o una retroversión natural que su posición no le va a permitir trabajar en la posición. Pero incluso yo entiendo que en algunos niveles hay que darle a la persona que estás enseñándole el criterio, pues criterio no sé si es la palabra, que tome conciencia de dónde están qué es lo que quiero conseguir y quiero que consigas arreglar esto y esto. Lo que haces tú con el entrenamiento físico conmigo, mira, esto tienes que arreglarlo, ¿vale? Claro. Tienes que... Sí. Precisamente cuando alguna vez he participado en formación de monitores de alguna disciplina, lo que he querido transmitirles es precisamente que por donde tienen que empezar, al menos, si no se preocupan de saber exactamente qué necesita cada alumno, cuáles son los objetivos individuales, que es lo ideal. Lo ideal es que conozcas cuáles son los objetivos individuales, que tengas una valoración inicial también de cuál es su condición y su conocimiento en el momento de empezar para poder planificar su progresión. Eso sería lo ideal, pero claro, en grandes grupos es muy difícil trabajar de esa manera. Pero que actualmente que se trabaja con grupos más reducidos, los profesores deberían empezar a pensar que hay que empezar hay que orientarse a un trabajo más individual. En el entrenamiento físico, especialmente en los gimnasios, en los centros de entrenamiento,
Eso sí que es común, ¿no? Que el entrenador, a día de hoy, las nuevas tendencias del entrenamiento, valoran a una persona cuando entra, oye, ¿tú qué quieres hacer? ¿Cuáles son tus objetivos? Claro. Y hablan, pero en artes marciales tradicionales eso No, porque no tiene importancia el alumno. Y hay que devolverle al alumno el protagonismo de la enseñanza de artes marciales. Muy interesante. Que siempre lo he dicho, el protagonista es el alumno, no el profesor. El profesor ha sido alumno y ha sido protagonista en su aprendizaje y actualmente sigue siendo protagonista porque su aprendizaje es enseñar. O sea, la enseñanza es una fase más en el aprendizaje de un arte marcial. El que no la tiene realmente no tiene un progreso exactamente igual que el que sí la tiene, el que sí experimenta. Y hay mucha gente que es muy respetable que no quiera dar clase, pero no adquiere muchos conocimientos que sí va a adquirir la persona cuando se pone a enseñar, precisamente, y que son fundamentales. Y claro, lo ideal sería conocer eso, pero como mínimo, siempre le he dicho a los instructores, como mínimo tú sí que tienes que tener claro qué quieres conseguir en cada curso. ¿Qué quieres conseguir? O sea, en cada curso me refiero a en cada temporada. ¿Qué quieres conseguir este mes? ¿Y qué quieres conseguir con tus clases esta semana? Sí. Y la clase de hoy, ¿qué buscas? Porque una cosa es qué técnicas vas a trabajar. Porque a fin de cuentas todo eso es en base a los objetivos que tú tienes. O sea, yo lo que quiero conseguir hoy, ¿qué es? Pues hoy quiero que mejoren el timing en respuesta a un golpe cruzado. Perfecto. ¿Y a qué le quiero prestar atención? Pues en concreto del timing me importa hoy mucho más la respuesta en distancia que la respuesta en tiempo. Genial. Pues voy a organizar los ejercicios en base a que todos me lleven a conseguir esa mejora en la identificación de la distancia, respuesta adecuada. De esa manera, poner conciencia en lo que quieres conseguir te permite planificar adecuadamente, te permite entrenar y te permite no perder el foco de qué estás haciendo. Conciencia y ciencia, fíjate, comparten sonido, conciencia y ciencia. Sí. Muy interesante. Bueno, en el tema es que tú como tocas tantos temas es difícil de abordar uno. El tema de entrenamiento físico, por ejemplo, vamos a darle por ahí. Entrenamiento físico, yo estoy entrenando con Pepe desde hace ya un año. Yo he notado una mejoría, bueno, a raíz de mi lesión, una mejoría muy grande en mis capacidades. Y todo está basado en una frase que he dicho antes, que siempre repite todo el rato y yo utilizo ahora en el Wing Chun, que es sin reto no hay entrenamiento, ¿no? Un poco en la misma línea. Yo me pongo a dar clase aquí en mi casa o en grupos pequeños que trabajamos ahora y yo me digo a la gente, si eres capaz de repetir esto de forma casi automática, como un autómata en realidad, pero no te supone una dificultad, no te supone una pérdida de equilibrio, de posición, no te supone un reto, no estás entrenando, en realidad estás simplemente repitiendo. Estás practicando. Sí. Son dos cosas. Yo utilizo el término diferente, practicar y entrenar. Para mí son dos cosas totalmente diferentes. Es decir, practicar, bueno, lo que haces es repetir aquellas habilidades que ya tienes y los conocimientos que ya tienes, como si estuvieras recitando la Ilíada si te la has memorizado. Pues genial, estupendo. Es practicar. ¿En artes marciales eso es importante? Pues sí, sobre todo en artes marciales tradicionales, la parte entendiendo correctamente el término, porque a mí me merece mucho respeto, la parte de folclore, sí. O sea, la parte cultural y de rutinas y demás, evidentemente eso requiere una práctica, porque tú mantienes así la tradición, genial. Es que eso parece que cuando hablamos de folclore como que tiene un tono despectivo, y no se trata de eso. El folclore se requiere al folk, a lo que está arraigado al pueblo, a la propia cultura. Eso, a la cultura. Es la cultura del arte marcial. Perfecto. Para eso, práctica. Pero cuando hablamos de que, no, hoy venimos a entrenar, es porque quieres mejorar alguna de tus capacidades, porque afortunadamente todo lo que abordamos son capacidades y las capacidades tienen la ventaja de que cada uno la puede mejorar. Correcto. Dentro cada uno de sus posibilidades, todo el mundo no va a ser igual de veloz, no va a ser igual de ágil, no va a ser igual de fuerte, vale. Pero al final tú necesitas trabajar tu velocidad, tu fuerza, tu coordinación, tu equilibrio, pero también tu timing en el golpe, correcto. También tu reconocimiento de los ataques del adversario, también tu aplicación de las distintas tácticas en base a cómo la otra persona se correcto. Mueve, que todos los juegos entran, tanto los estratégicos tácticos como los técnicos. Sí, sí. Y entonces puede establecer retos claro. Tanto en el desarrollo de habilidades de destreza, técnicos,
estratégicos, puedes establecer un reto en cualquiera de ellos, ¿no? Exacto. Y realmente, si no hay reto, evidentemente no estamos forzando un crecimiento. Por tanto, no es un entrenamiento, es una práctica de cosas que ya tienes. Para mantenerlo, perfecto. Mira, vamos a vincular eso con una cosa que esta mañana hablaba yo con el doctor Pedro García también. Hablábamos justo, me llamó hace un rato y estábamos hablando de eso, ¿no? Porque yo en la última charla hablaba sobre que en las luchas deportivas yo me he lesionado, me he roto todo lo que se puede romper una persona. Los 2 bíceps, las rodillas, dedos, cuello, se me durmiera una mano. O sea, es muy común un montón de lesiones que además son muy recurrentes en deportes de combate, especialmente en deportes de combate de agarres tienen las suyas y en los deportes de más strike pues tienen otras, ¿vale? Pero bueno, son lesiones que se repiten muy a menudo. Y hablábamos, de hecho, está en la pizarra apuntado, cómo establecer una serie de entrenamientos para prevenir esas lesiones, porque la mayoría se producen por una deficiencia física. Y ahora vamos a un tema controvertido, que puede ser controvertido, y me da igual que sea controvertido. ¿Por qué en los deportes de combate, que yo conozco personalmente la lucha de agarres muy en profundidad en los últimos años, siempre estamos lesionados y en los sistemas tradicionales no se lesiona a nadie? Bueno, a ver. Casi nadie. Yo conozco gente que no ha tenido una lesión en su vida, ¿no? Sí, ya, bueno, también... Quizá porque no hay reto, ¿no? Hay algunos que no se lesionan porque realmente entrenan dentro de una línea que podríamos llamar más segura, porque no hay una intensidad muy alta. Claro, cuando nos vamos a trabajos de alta intensidad... Con lo cual no hay reto, no hay entrenamiento. No, casi todo es práctica. Eso es. Viven en... O sea, se trabaja de una manera más progresiva, pero sobre todo afianzando, claro. Y suele haber menos. Entonces, cuando no hay tanta exigencia, realmente, ¿cuándo nos rompemos? Nos rompemos cuando hay una tensión excesiva y nos vamos a romper a nivel físico, claro. Otra cuestión es, ¿debemos rompernos menos cuando hacemos cualquier práctica deportiva? Sí, pero para eso el problema, y el gran problema es que hay muchas más lesiones que en otros deportes donde sí hay una planificación del entrenamiento físico acorde a preparar tu cuerpo para la exigencia que vas a tener en la competición o en los combates individuales, porque algunos quizás no compitan, pero entrenan a un nivel altísimo, claro. Con una intensidad muy fuerte en los combates, pues genial, aunque no vayan a una competición, sin embargo, tienen unos combates de alta intensidad. Entonces, claro, tú tienes que preparar tu cuerpo para la exigencia de lo que tienes. Pues lo mismo que si entrenas Wushu y tienes que hacer un salto 360 en rotación, ¿qué vas a practicar? ¿Solo el salto hasta que te salga? Pues tendrás que trabajar potencia de pierna, potencia de salto, pliometría, tendrás que aprender a hacer giros independientemente de la técnica para que luego, cuando hagas eso, consigas hacer un 360 correctamente. Bueno, pues exactamente. Al final, el problema que hay, y por lo que hay más lesiones de las que deberían, porque hay algunas, yo siempre... Con los deportistas, con el tema de la lesión, siempre cuando me dicen que estoy lesionado, siempre les pregunto si realmente ha sido un accidente o una lesión. Correcto. Porque claro, a ver, hay accidentes. Los accidentes, a veces podemos intentar poner cosas para prevenirlas, pero bueno, pues cuando de pronto hay un accidente, es un accidente, una mala pisada, vale, pues nada, es un accidente. Es una buena reflexión porque justo hablábamos esta mañana de eso, ¿no? Por ejemplo, en el jiu-jitsu brasileño, es muy común, pero muy común, una persona que empieza cinturón blanco hasta cinturón azul, es muy raro una persona que no ha tenido un esguince intercostal o varios. Entonces, eso no es un accidente, eso viene probablemente de una deficiencia del entrenamiento, ¿no? Porque nos hemos centrado en que haga esa práctica y está muy bien, pero tienes que decir qué necesita tu cuerpo para poder hacer los movimientos y las exigencias a las que vas a someter a tu cuerpo. Bueno, pues necesitas trabajar ciertas cosas a las que quizá no estés acostumbrado. La fuerza rotacional, por ejemplo, probablemente no la hayas trabajado en tu vida. Y claro, en cuanto de pronto al cuerpo le pide exigencia de mantén para que no te giren, de pronto... Claro, sí. Bueno, eso es una de las cosas que estamos entrenando. Yo no he entrenado eso en mi vida. La fuerza rotacional y cómo... O sea, la verdad que es un concepto que lo raro es que en artes marciales, que en teoría son movimientos que estamos haciendo todo el rato, nunca hayamos centrado la práctica en un entrenamiento físico enfocado a lo que necesitamos. Pues piensa en el movimiento más característico del karate, el movimiento de la... Claro, tienes dos opciones: conseguirlo solo por la práctica de esa técnica o potenciar tu cuerpo para que cuando tú lo hagas realmente mejore mucho más. Entonces, bueno, pues si te conformas
con una práctica, o si lo que quieres es llegar a tu máximo, pues tienes que plantearte que no puedes entrenar igual en función de que tu objetivo sea simplemente pasármelo bien un ratito y hacer un poquito con mis amigos y demás, que me parece genial, claro. O yo es que quiero llegar al máximo rendimiento. Eso es una cuestión que no tiene nada que ver con la competición. O siempre, si yo quiero llegar al máximo rendimiento, o sea, entonces tengo que entrenar con el concepto de alto rendimiento. Esta mañana justo hablamos de eso y quiero que cuentes un poco sobre eso, porque existe la creencia, ¿no? Yo hablo con gente y dice, pero es que nosotros también entrenamos. Digo, ¿pero cómo entrenáis? No, porque acabamos empapados en sudor. O sea, como que si has sudado, has entrenado. Claro. ¿No? Es una creencia querida que no, si no has sudado, no has entrenado. Y al contrario, hemos sudado, hemos entrenado. Cuando eso no es entrenamiento, claro, no tiene por qué ser entrenamiento. Me ha llegado mucha gente y me ha dicho, no, pero hemos sudado, que era lo importante. Dice, ¿de verdad? En la sauna se suda. O sea, de verdad lo importante era sudar, porque si lo importante era sudar, evidentemente, métete en la sauna y sudas. Sudar es una consecuencia de un tipo de entrenamiento que te ha exigido una respuesta fisiológica. Sube tu temperatura, pues porque le estás metiendo un ritmo metabólico por encima del normal, y entonces, claro, empiezas a sudar. Perfecto, pero el objetivo no es sudar, el objetivo es la mejora metabólica. Debería serlo. Debería serlo. Entonces, si no eres consciente, al final, si crees que el tema era sudar, pues el día que hace más calor o un índice de humedad más alto que te va a provocar mayor sudoración, crees que estás entrenando mejor. Y no es verdad. No es verdad. Claro, cuando hablamos precisamente de todas estas cosas, al final es la ciencia. Claro. Por eso hay ciencia, actividad física y deporte, le llaman así a la carrera, ¿no? Hace unos años el concepto ciencia vivía de espalda o vivía completamente alejado al concepto arte marcial o deporte de combate. Claro. Pero hoy en día sería una estupidez no hacer caso a la gente que está estudiando sobre esos aspectos. Pero es que las artes marciales surgieron con los conocimientos que habían en su momento máximo. O sea, por tanto, lo que en su momento podría considerarse ciencia, con los recursos y la limitación que podían tener. Entonces, no aplicar lo que hoy sabemos, pues es al final negarnos a llegar donde podemos llegar. O sea, si yo me empeño en que, es que yo siempre me he movido en bicicleta, bueno, pues a lo mejor conseguiré llegar a Francia en bicicleta, pero si es que hay un avión, es que puedo llegar a Hong Kong, mucho antes de que tú llegues a Francia. Claro. Bueno, pues quedarte con la bicicleta por aquello de no es que yo aprendí en bicicleta, ya, pero que ahora mismo tienes otras herramientas que a ti te van a llevar más lejos. Sí, utilízalas. Ese es un buen símil. Utilízalas. Y el entrenamiento mental, pues yo le llamo entrenamiento mental, igual es una parte de la psicología, el coaching, etcétera, que tú impartes formaciones en muy diferentes lugares y con muy diferentes perfiles, ¿no? Pero al final, en el mundo, en la parte que a nosotros nos interesa es ¿cómo conectas esa práctica mental y física, que en teoría es lo que se busca en artes marciales, lo que dicen las frases motivadoras del Facebook, dicen eso, ¿no? Totalmente. Y si lo dice el Facebook, será verdad. Si lo dice el Facebook, ya no hay que buscar más. Ya no hay que buscar más. ¿Cómo conectas tú ese entrenamiento? ¿Cómo lo enfocas tú? A ver, es que es fundamental. Es que para algo que tenemos que empezar a habituarnos y que en otros sitios sí que está se entiende de una manera más clara. O sea, si yo quiero ir a un alto rendimiento, yo voy a necesitar tener, aparte de un entrenador que me va a entrenar técnicamente mi modalidad deportiva, necesito un preparador físico, que no es el mismo que el entrenador, claro que no, porque es un especialista que me va a trabajar mi cuerpo para poder hacer la exigencia que me quiere conseguir el entrenador, y tienen que trabajar además coordinados. Pero además, lo normal es que también tenga un preparador mental, que ¿qué es lo que va a hacer? Primero, vigilar en todo momento cómo estoy, pero luego ir dándome más herramientas, más recursos para afrontar mejor la exigencia del entrenamiento y las diferentes fases por las que va pasando. Entonces, el entrenamiento mental es que sin él, al final, es como... Yo siempre pongo el símil de la bicicleta. O sea, al final, si solamente tienes una rueda en una bicicleta, no vas a rodar exactamente igual que si llevas las dos. Y las llevan las dos correctas. Entonces, pues aquí es lo mismo, o sea, el tema mental... Ocurre también que muchas veces ocurre eso, el entrenamiento de artes marciales o deportes de combates, el entrenamiento mental es que tú tienes que ser fuerte, ¿ya? Pero si no tienes quizás las herramientas de entrenamiento para tu mente, lo tienes que dejar... Pero ese es el problema es que en el tema mental siempre hemos ido no, esto me lo va a dar la práctica, que era uno de lo que hemos comentado anteriormente, y el otro gran problema, que todavía para mí es peor, es que yo soy así.
Entonces, claro, cuando dice el yo soy así, pues ya dices, bueno, vale, pues no eres así. Pues ¿qué le vamos a hacer? Es como si de pronto una persona que quiere perder peso diga, es que yo soy así. No, pero puedes perder peso. Hay herramientas para perder peso, pues esto es lo mismo. No, yo soy así porque es que soy muy colérico o es que soy muy nervioso. No, a ver, sí que es verdad que algunas características tienen menor capacidad de crecimiento, pero todas, absolutamente todas. Incluso los rasgos de personalidad, tienes un margen de mejora. Y yo siempre les pongo a todos, me pongo a mí como ejemplo, porque la gente suele tener una imagen mía como una persona muy tranquila, muy sereno, muy pacífico, sí. Y yo les digo, no es verdad, no, yo soy una persona muy colérica, muy nerviosa, yo de niño era todo eso, y eso es mi rasgo de personalidad. Lo que no me gustaba es cómo era, y me dediqué a currármelo. Y el problema con este tipo de cosas es que no es tocar un botón y de pronto cambias, no, requiere muchísima conciencia y mucho trabajo. A nuestra mente tenemos que decirle muchas veces cómo queremos ser para empezar a ir modificando alguna cosa. Entonces, entiendo que por lo que dices tú de tu adolescencia, de tu niñez, y que no te gustaba cómo eres, que querías cambiarlo, tu búsqueda en el entrenamiento mental, por el estudiar psicología, al estudiar coaching, ¿empezó por ti? Sí, claro, evidentemente. A ver, se suele decir que la mayoría de la gente que llega a la psicología igual llega porque tiene alguna tara, dicen algunos. Igual que el que estudia nutrición es porque ha tenido una relación con la comida quizá no la más saludable. No sana. Entonces, no todo el mundo que llega a la psicología, ni todo el mundo que llega a eso, pero lo que sí hay en todas esas personas que llegan es un interés por eso. Yeah. ¿Vale? O sea, yo no me he interesado por la nutrición y me parece súper importante la nutrición, pero no me he interesado. Y eso no quiere decir que yo no tenga problemas con la alimentación, pero sencillamente no me ha provocado interés. Sí, a mí la persona, la filosofía, la psicología, al principio más de niño me llamaba más las filosofías orientales evidentemente también mucho, pero también la filosofía griega y la filosofía ya más occidental. A mí me interesaba mucho y de ahí fui pasando a la psicología. Yo me convertí del gusto más por las ideas, sí, que sería la filosofía. El entrenamiento mental como tal hay que programarlo y hay que ser conscientes, hay que prestarle la atención adecuada en base a lo que quieres conseguir. Claro, yo cuando trabajo con un deportista en concreto o con un equipo, pues abordar los distintos problemas que pueden tener en cada momento, pero además de eso yo tengo una planificación anual de cosas que quiero trabajar con ellos. La cultura e identidad de equipo, la cohesión, el cómo afrontar el error, cómo se hace la gestión en el banquillo, o sea, con qué mentalidad estamos. O sea, yo me programo cosas que quiero trabajar, pero luego voy abordando aquellas cosas que voy viendo, y con las personas tiene que ser lo mismo. Y claro, cuando enseñas artes marciales, pues tienes que pensar, ¿qué necesito trabajar? Necesito trabajar más consistencia para que en el combate no se me pongan, o sea, no se aceleren y no se pongan nerviosos. Pues tienes que planificar qué cosas puedo trabajar con ellos que le vayan a mejorar, porque no hay nada, o sea, a mí me parece lo más contrametodológico, y que siempre es el argumento que te dicen, no, es que a pelear se aprende peleando. Claro, pero y a nadar se aprende nadando, ¿no? Entonces yo te tiro a un mar de 5 con una tormenta y con olas de 5 metros y aprendes. Y es que eso es un combate real. Claro, sobrevive. Claro, pues si sobrevives vas a sobrevivir bien, pero no vas a aprender a nadar correctamente. Lo más normal es que te mueres. Y lo normal es que tú aprendas primero fuera, aprendas los primeros movimientos, que además potencie tu físico para nadar mejor, aprendas la técnica, vayas mejorando y hagas una serie de ejercicios que van a hacer que después nades correctamente. Pues aquí eso es un sparring, al final es lo mismo, son puntos de vista que te van a hacer que luego en el combate real puedas... Bueno, pues yo tengo que mejorar esos aspectos técnicos para el sparring, tengo que mejorar los aspectos físicos que yo note que la persona tiene déficit, por ejemplo, la resistencia o la velocidad, aquellos aspectos que yo vea que me faltan, pero también qué problema tiene esta persona. Pues tiene un carácter demasiado reprimido y no toma nunca iniciativa, o se frustra a la más mínima y entonces ya o se cabrea alguna decisión arbitral y entonces te monta un Cristo. Todas esas cosas hay que abordarlas y hay que trabajarlas. Son como, aunque parece
tan separados, no están tan separados, pero sí que hay como dos partes, ¿no? Uno sería el entrenador o la escuela de deportes de combate, y otra la de artes marciales, que yo, claro, no tener competición es un poco diferente el entrenamiento. Ya no solamente que sea competición, es que realmente en una escuela de artes marciales, digamos que nosotros no trabajamos alto rendimiento, que sería el que se iba a trabajar el deportista que va a competición, en mejor o peor. En una escuela de artes marciales trabajas en dos ámbitos, o en el ámbito, digamos, más de mejora física, de condición física general, y por supuesto también de el aspecto lúdico y el aspecto social, que a veces nos olvidamos que también hay que trabajarlo y no esperar simplemente que funcione. Para que funcione un grupo hay que ir introduciendo cositas que puedan hacer que funcione mejor. Sí. Entonces, claro, todo ese apartado, digamos que en el que trabajamos con una intensidad, que esta mañana te lo comentaba, pues ahí vamos a trabajar pues hasta un 60% de la capacidad que tenemos de desarrollar, ¿vale? Y luego en la escuela de artes marciales también está por un lado esa parte, pero también la parte más específica de rendimiento en la modalidad deportiva concreta que tenemos. No alto rendimiento, sino rendimiento. Y ahí sí que vamos a estar entre un 60 y un 80 de trabajo, pues no vamos a desarrollarnos al máximo. Pero si vamos a llegar prácticamente hasta un 80. Cuando hablamos de alto rendimiento se nos va a la cabeza pues a Rafa Nadal, ¿no? O a Kim Ponche, ¿no? Sí. Pero hablamos de que esta mañana me contaba Pepe en el entrenamiento que el alto rendimiento es llegar a que tú superes el 80% de tu capacidad, de la que tienes tú como individuo, que cada uno tiene la suya, ¿no? Un opositor, si se centra específicamente en su oposición y le dedica 6 horas, 8 horas diarias al estudio, está haciendo alto rendimiento. Es alto rendimiento en ese estudio. Si tiene que prepararse pruebas físicas, es alto rendimiento, porque su objetivo es dar el máximo de su capacidad en esas pruebas físicas concretas. Pues igual, en una escuela, digamos, más deportiva, de competición, es posible que haya gente que sí que vaya a entrenar a alto rendimiento, pero en una escuela, digamos, más tradicional de artes marciales, trabajaremos o con personas que sus intereses son simplemente tener una condición física saludable, pasárselo bien porque es una actividad que le gusta o demás, y aprender, ¿vale? Y practicar, o la parte, incluso algunos te pueden llegar con más afición a la parte cultural. Bueno, pues genial, todos los objetivos son válidos. El problema es que luego nosotros demos respuesta a esos objetivos o no, por eso muchas veces dicen, se ha desmotivado. Bueno, se ha desmotivado porque quizá no va encaminado hacia los objetivos que quiere conseguir. Eso es un tema que yo quería tocar, ¿no? que está muy relacionado, tanto el que practica artes marciales tradicionales que no tiene competición, como el que sí tiene competición en deportes de combate. Al final, el principal motivo de abandono hay dos. Uno son las lesiones, pero no creo que sea el más importante. Creo que la desmotivación supera muy mucho la razón por la cual la gente abandona, ¿no? Sí. Y ahí sí que hay un trabajo que no se hace, porque la respuesta automática lo ha dejado, bueno, ya sabes cómo es la gente, ¿no? Claro. Cuando igual podríamos hacer mucho más por ayudar tanto a unos como a otros, ¿no? Sí, muchas veces simplemente el hecho de llamar, cuando estamos hablando de una persona que ha estado mucho tiempo, llamar y decir, ¿qué ocurre? Muchas veces, has comentado lo de la lesión, yo a los deportistas siempre lo digo, o sea, es muy importante cómo abordas la lesión, pero no para tu recuperación, es que en cuanto te desvinculas de la actividad por la lesión, volver a integrarte es muy difícil. Totalmente. Y eso es lo que suele ocurrir, o sea, la lesión no es la culpable, la lesión te aparta un tiempo de tu práctica, pero por eso yo les digo a los chavales, sobre todo cuando juegan, a los chavales y chavalas, pues afortunadamente trabajo con equipos femeninos que me gusta también mucho, cuando hay una lesión sigue yendo a entrenar, aunque no puedas hacer nada, aunque solamente veas a tus compañeras que están entrenando, pero sigue yendo, porque tienes que seguir siendo parte del equipo, tienes que estar al tanto, y tú estás, aunque no lo creas, sí que estás entrenando. No puedes hacer ciertas cosas, pero tú estás viendo qué ejercicios están haciendo, y mentalmente sí estás visualizando, y para nuestro cuerpo, o sea, para nuestra mente muchas veces no existe una diferencia, y por eso se utiliza mucho la visualización con ojos cerrados y demás, para potenciar aspectos también técnicos. Pues precisamente es fundamental. Entonces, la lesión no es la causante, sino cómo afrontas la lesión. Sí. Y en el tema de la frustración, por ejemplo, en un caso muy, muy claro, ¿no? Personas que llevamos muchos años practicando artes marciales, porque en muchas ocasiones lo difícil es mantener la motivación para seguir entrenando. Ya no te hablo de competición, sino gente que lleva 25 años.
y al final dejan de practicar, y de entrenar, de las dos cosas, porque bueno, está relacionado, porque se sienten, imagino que no progresan, no funcionan ahí. Es que entras un poco en la... le pasa también, o sea, yo pensaba que esto era algo que nos ocurría más en nuestro tipo de actividad, como las artes marciales, porque de pronto la gente pues se cansa, o ya no consigue. Hay gente que llega nueva, que de pronto en 4 días entrenan mejor que tú, y de pronto dices... Y algunos se desmotivan por eso, pero... Te lo encuentras con muchos deportistas donde tienen, digamos que objetivos de todos los partidos, todas las semanas tienen un partido, con lo cual puede haber más aliciente, y sin embargo te encuentras que de pronto atraviesan épocas en las que dicen que me quiero dejar esto. Bueno, sí. Y muchas veces, y a todos enseguida les hago reflexionar, vale, ¿para qué entrenas? Y entonces te dice, bueno, no, quiero decir, esta tarde cuando vayas, ¿para qué vas? Sí, hay una cosa que tú me dijiste hace poco que me gustó mucho, que es, recuerda siempre por qué empezaste. Sí. Eso me pareció una frase para hacer una camiseta, ¿no? Sí, porque, a ver, la motivación nunca la vas a tener al 100%, porque si la tuvieras al 100% tendrías algún problema psicológico. De verdad, o sea, no podemos funcionar así, eso sería... Entonces, hay días que la motivación la vas a tener tan fuerte que va a tirar de ti como un motor magnífico, pero los días que no lo tienes es la disciplina. Bien entendido el término disciplina, que también nos lo han querido meter como algo negativo, la disciplina lo que hace es recordarte para qué haces cada cosa de las que haces. Entonces, yo no hago sentadillas porque disfrute haciendo sentadillas, la hago porque necesito más fuerza en las piernas, y cuando hago luego mi posición de Mapu o de Sibisma tiene una solidez que me va a permitir trabajar. Cuando hago la forma Kunchi, por ejemplo, que yo me pueda centrar en el otro movimiento. Bueno, para eso hago una sentadilla. Genial. Entonces, cuando yo hago la sentadilla, no estoy pensando, otra vez sentadilla. No, ¿para qué la estoy haciendo? Pues necesito una mejora en mi estabilidad y mi fuerza concretamente para bien. Entonces, por eso a todos, cuando empiezan a tener esos bajones esa de motivación, siempre les digo, aparte de recuerda para qué. O sea, el por qué empezaste, para qué empezaste. Cuando se lo dices al final, te coges a cualquier deportista de distintas... y de ¿por qué haces esto? Y te dices, porque me divierte. Me gusta. Al final ya no es que quieran ganar, ya no es que... Y hablas de profesionales. Sí, sí. Y sin embargo se dan cuenta que lo hacen porque es con lo que se sienten bien. Vale, pues genial. Sí. Pues es eso, pero además sobre todo es, esta tarde cuando vayas a clase, esta tarde cuando vayas a entrenar, ¿qué quieres conseguir? ¿Cómo quieres verte al terminar el entrenamiento? Y eso hace que de pronto tomes conciencia de, yo voy a entrenar, aparte de lo que me va a decir el entrenador que tengo que hacer, o aparte de lo que me va a decir el profesor que me voy a hacer, yo actualmente quiero mejorar esto, y es lo que le voy a prestar atención durante todo el entrenamiento. Cuando de pronto te enfocas y tú llegas a entrenar y dices, tengo que ser consciente de que yo estoy entrenando, yo concretamente estoy entrenando, pues mi salida... Ya tienes un reto, y hay entrenamiento. Claro, hay un reto de mejora, y por eso estás entrenando. Y entonces, cuando le das sentido a lo que haces y le pones el foco, es cuando vuelves a recuperar esa motivación, porque la tienes. Sí. El problema es que, claro, necesitas volver a conectarte y sobre todo darle sentido, porque cuando vamos, claro, al final entras en la monotonía, pues, venga, otra vez a entrenar. No, ¿para qué vas a entrenar hoy? ¿Qué es lo que quieres conseguir hoy, esta semana, este mes? Por eso, casi siempre, recuerdo un profesor de psicología del deporte muy importante, que decía, al final en psicología del deporte casi todo, no todo, pero casi todo lo solucionamos trabajando objetivos. Por eso hay que empezar a trabajar con todo el mundo, trabaja los objetivos, defínelos. Pero si no los tienes definidos es difícil que puedas. Defínelos claramente, piensa claramente qué es lo que quieres conseguir, en cuánto tiempo lo quieres conseguir, qué herramientas tienes que buscar, de quién tienes que echar mano, y a partir de ahí planifica y después cúmplelo. Vale, 2 cosas para terminar. Y terminamos, que no se nos haga tremendamente larga. Como Pepe está aquí al lado, podemos hacer algunas más que son muy interesantes, estas reflexiones, de verdad, y aportan mucho. Una de ellas sería, tú trabajas con deportistas de diferentes perfiles, pero especialmente con equipos, ¿no? Equipos de baloncesto, masculino, femenino, algunos de fútbol también, que lo he entendido, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, al final es un colectivo en el cual se compone de individuos, ¿no? Y cada individuo tiene sus fobias, sus filias, sus problemas, sus momentos de grandeza, de frustración. En las artes marciales es igual, pero justo al revés. Es un deporte
por ejemplo, en deportes de combate, un deporte, yo compito individualmente, pero necesito un equipo. Totalmente. ¿Vale? Aunque parece diferente, en realidad no es tan diferente, ¿no? Sí, todos los deportes, pues eso siempre se dice que al final todos los deportes son de equipo y de individuales. La diferencia está que en el deporte de equipo se entrena individualmente y se compite en equipo, sí. Y en los individuales se entrena colectivamente y después tienes que rendir individualmente. Sí. Bien, vale, se compite individual, pero tienes que entrenar en colectivo. Lo importante de esto es sacarle partido a lo que no trabajas tanto. Entonces, claro, en un deporte de equipo, esa cohesión grupal y ese sentido de pertenencia es muy importante y se consigue prácticamente, o sea, no hay que trabajarlo tanto, porque ya de por sí el objetivo, hay un objetivo... Un objetivo mayor, que es ganar. Grupales, hay sí. unos objetivos grupales y tú para conseguir tus objetivos individuales necesitas del equipo, entonces claro, es fundamental. Pero en artes marciales lo que tenemos que aprovechar es todo lo que se sabe y todo lo que se puede trabajar para crear esa conciencia de equipo. Si en una clase se crea el sentido de pertenencia grupal, sí. De cultura grupal, o sea, yo sé que si yo entreno en The Kung Fu Lab es diferente a si entreno en otro sitio. Y todos los que venimos aquí, cada uno es diferente, pero todos nos comportamos, o sea, todos tenemos una cultura. Absolutamente. Una cultura. Sí. Eso, y de hecho, pues al principio hablábamos de las artes marciales tradicionales, los practicantes de Hungar en su momento, en Fotzang, tenían una cultura, o sea, se comportaban de una manera diferente a los de Choi Li Fat y a los de Wing Chun y vivían en la misma comunidad. Sin embargo, tú eras capaz de identificar por el comportamiento a cada uno de ellos. Pues lo mismo tenemos que aprovechar eso para que en nuestras clases la gente se sienta orgullosa sí. de pertenecer y de ir al grupo. Correcto, sí. Fíjate que cuando yo hice el cambio del naming de Taos Academy, por diferentes motivos, pero fundamentalmente porque yo quería darle un enfoque un poco diferente, cuando el traductor de chino me hizo, yo quería traducir de Kung Fu Club al chino tradicional, y me dijo, no existe el club. Entonces los ideogramas, cuando los tradujo, y hace pocos días hablábamos de ello, estaba yo en China, me decía, el significado es mucho más profundo, porque de Kung Fu Club en chino tradicional significa una familia de Kung Fu. Claro. O sea, fíjate, no existe sí. un club, existe una familia, no una familia claro, de Kung Fu. Pero porque la cultura en referencia asiática, a lo que dices tú, ¿no? claro, del sentido de pertenencia a una familia. Es que allí es muy importante. La cultura asiática es una cultura colectivista al máximo. Todo lo contrario de la cultura norteamericana, que es más individualista. Bueno, y las nórdicas suelen ser más individualistas, y las culturas latinas antiguamente, ahora se está perdiendo algo, y las asiáticas son más colectivistas, donde importa mucho la sociedad, el pueblo, la familia. Sí. Tienen una importancia vital y es lo que da sentido al final a todo. Claro, allí es muy importante. A mí el término familia siempre me da cierto miedo. Sí, suena... Porque para mí, confuso, un grupo, un equipo es diferente a una familia. Sí. Tiene elementos comunes, pero es diferente y tiene que ser diferente. Porque las familias como tal, más allá de el bienestar y de la mejora y de preocuparse por todo, no tienen unos objetivos comunes para otras cosas, porque bueno, la familia como tal, su objetivo es ese, es el bienestar de todos los miembros y el máximo desarrollo, sí, muy bien, pero cuando tú formas una clase, todos tus alumnos tienen un objetivo que es desarrollarse como artistas marciales dentro de tu estilo, comprender perfectamente y llegar al máximo nivel. Sí, quizás sería lo que marca la diferencia entre el deporte de equipo y el deporte individual que estábamos hablando, claro. Quizás como lo acabas de definir, ¿no? Los objetivos dentro de uno y otro colectivo. Sí. Si tú juegas a baloncesto en un equipo, tú el sábado quieres dar el máximo para que el equipo gane, ¿no? Claro. Sin embargo, en la familia, al final, lo que, como dices tú, como practicante de artes marciales tradicionales, lo que quieres es desarrollarte tú al máximo como practicante, claro. como boxeador, digámoslo así, dentro de un... Pero necesitas al colectivo. Pero ocurre igual que en el equipo. Al final, tú para conseguir tus objetivos individuales, tú necesitas la clase. Sí. Y cuanto mejor es tu compañero de sparring, mejor vas a ser tú. Sin lugar a dudas. Y lo que tienes que desear es que cada vez te lo pongas más difícil. Correcto. Porque tú vas a mejorar. Correcto. Y cuantos mejores compañeros tienes, mejor. Entonces, claro, pues cuando llega alguien nuevo, te tienes que volcar en enseñarle. No, totalmente. En facilitarle las cosas para que lo antes posible esté complicándote la vida y te haga crecer a ti. En mis últimos entrenamientos me ha pasado justamente eso, ¿no? De decirle a uno, mira, tienes que aprender rápido. ¿Por qué? Digo, porque te necesito para entrenar. O aprendes rápido o no me sirves. ya en plan coña, ¿no?
Pero el otro día, por ejemplo, que estaba entrenando, yo tengo un par de derribos que me salen muy bien, llevo muchos años haciéndolo, y derribé al chico como 5 veces en 10 minutos. Le dije, mira, te voy a enseñar qué es lo que tienes que hacer para que no te vuelva a derribar. Porque si te sigo derribando de esta manera, no entreno. No es un reto para él. Efectivamente, no hay reto. Y entonces le dije, yo, tienes que hacer esto y esto. Y efectivamente, ya, claro, alimentas el sistema y mejora. Necesitas el nivel de la clase lo más alto posible. Sí, sí. Vale. Y para terminar ya con esta sesión, si tú conoces perfectamente los sistemas tradicionales, el Hung Gar, el Wing Chun y alguno más, como decía, tú conoces, tienes un background grande de artes marciales tradicionales, de Tai Chi, de Hung Gar, de algunos más, incluso de Wing Chun, muchos años entrenando con grandes maestros. Pero la realidad, como he dicho al principio en esta serie Me duele el Wing Chun, es que los sistemas tradicionales pasan por un mal momento. Con tu experiencia, con tu formación en artes marciales tradicionales, en ciencia del deporte, en ciencia en psicología, en coaching, ¿cómo plantearías así las mejores soluciones? ¿Cómo harías una escuela tradicional que pudiese adaptarse, dar los pasos necesarios para adaptarse a los tiempos actuales y conseguir algo de calidad de verdad? ¿No? Vale. No solo el postureo, sino calidad de verdad, que en un periodo de 2, 3, 5 años tengamos unos resultados que digas tú, wow. Vale, pues mira, yo trabajaría para poder trabajar correctamente. A mí, si tuviera que montar una escuela, sobre todo una escuela en la que dijera, voy a crear una escuela que lleve mi sello y que puedan trabajar como a mí me gustaría trabajar, yo trabajaría. A mí hay 2 cosas que considero muy importantes. Primero, he dicho que el protagonismo lo tiene el alumno, pero el protagonismo significa también tener la responsabilidad de tu aprendizaje. Entonces, yo establecería el entrenamiento diferenciando qué entreno en cada cosa para que ellos tengan que decidir qué entrenan. Quiero decir, yo separaría el entrenamiento físico y haría una parte de condición física específica o incluso me puedo especializar uno un poquito más en fuerza y otro más en otras habilidades físicas, en otras destrezas físicas que puedas hacer. Y luego entraría en, pues quizá, por ejemplo, si tuviera que hacerlo por ejemplo, Sanda. ¿Vale? Yo quiero preparar a gente que compitan en algo Sanda, kickboxing, Muay Thai, más o menos, o MMA. MMA, por ejemplo, que ahora mismo la gente lo ve mucho más que Sanda es MMA. Vale, pues yo diría, vale, pues venga, vamos a tener clases en las que tenemos más integrado, que digamos son las genéricas, pero luego necesitamos tener clases específicas de mejora, de alto nivel, donde yo trabaje solo parte de puños, parte de pateos, donde pueda trabajar con especialistas, incluso que a veces pueda invitar, como puede ser de pronto llamar a un maestro de taekwondo para darle una clase a mi gente de pateo que le pueda aportar. Derribos, pues tener una clase específica que sea más derribo. Entonces, necesito las genéricas de Wing Chun, pero luego necesito unas específicas de Chi Sao, otras concretamente de combate libre, otras de trabajo de armas. Vale, pues yo trabajaría con unas clases genéricas que son las que el alumno que no busca más solamente trabaja eso, pero el alumno que necesita, yo necesito reforzar o quiero más mi trabajo de condición física, mi trabajo de competición, mi trabajo tradicional. Yo, por ejemplo, actualmente en mis clases tengo media horita inicial solamente para la gente que quiere venir a hacer la cosa más tradicional. Y ahí es donde trabajo las formas más tradicionales, los drills más tradicionales, los conceptos más tradicionales, porque después en mi clase lo que trabajamos son aplicación para el combate. Muy bien. Entonces, bueno, yo lo organizaría de tal manera que hubiera un corpus general, pero después unas clases específicas que el alumno mismo, aunque tú sí le puedes decir, mira, en base a lo que tú quieres, conviene que venga a esta clase, pero luego debería también venir a esto y a esto. Bien. A lo mejor otro no tiene que hacer suelo porque él, por su tipo de lesión, no le permite trabajarlo, pero puede reforzar más la condición física, obviamente, para que en un futuro pueda trabajarlo. Bueno, pues le puedas enfocar distintos aspectos que pudiera complementar y no tener solo las clases, todas las clases son iguales. Pues no, todas las clases no son iguales. Sí, eso de hago la forma, hago Chi Sao, hago pues no, pues a lo mejor tengo que tener una clase de formas, otra clase de tal y luego una que exista más genérica. ¿Para qué? Para esa gente que viene simplemente a hacer la actividad, viene 2 veces a la semana y se va y no quiere más. Y es tan respetable como el que quiere convertirse en el mejor maestro del mundo. Absolutamente. Totalmente sí, lo que yo siempre critico tanto es cuando intentas ser algo que no quieres ser o imitas algo que no quieres ser, ¿no? Claro. Si tú lo que quieres es practicar formas y disfrutar y pasártelo bien. Genial. Fantástico. Genial, pero hazlo bien. Eso es. Pero hazlo bien. Ya que lo haces, hazlo bien. Bueno, don Pepe, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias de verdad. Mi buen amigo Pepe.
lo traeremos muchas veces más porque sabe mucho, como dicen los brasileños. Gracias.